Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre ángulos y medición de ángulos. Los temas a tratar son, como primera medida, ángulos. Segunda medida, ángulos en posición canónica o normal. Vamos a hablar también de la medición de ángulos en el sistema sexagesimal. Vamos a terminar con algunos ejemplos. Primero que todo vamos a hablar sobre la trigonometría. Y la trigonometría es un área de las matemáticas, y esa área de las matemáticas se encarga de estudiar el triángulo y cómo se comporta y cuáles son las características del triángulo. De hecho, se plantean una serie de funciones que se conocen como funciones trigonométricas a partir del triángulo. Esa área de las matemáticas que se llama trigonometría se aplica en diversas ramas de la física como el electromagnetismo, la mecánica, la termodinámica, entre otras. Además también se aplica en la aviación, en la navegación, en la ingeniería civil, para construir puentes y demás, para calcular distancias y para hacer o medir diferentes tipos de ángulos. En trigonometría, un ángulo se define como el giro o la rotación que se genera a partir de dos rayos que concurren en un mismo punto llamado vértice, en un punto fijo llamado vértice. Estos rayos son rectas, entonces en realidad pues es la rotación de dos rectas que se encuentran en un mismo punto que se llama vértice. A la recta o al rayo que pertenece o permanece fijo se le denomina lado inicial, y al rayo que gira se le conoce o se le denomina como lado final. Valga la redundancia de aclarar que el rayo es una recta, ¿sí? Y el ángulo que se forma se puede denotar o ya sea con este símbolo de ángulo seguido de las letras que componen la recta, o también se puede denotar con el símbolo del ángulo seguido de la letra que hace relación al vértice, o se utiliza, o es muy común más bien utilizar en trigonometría letras griegas como alfa, como beta, como sigma, como gamma, como teta, ¿sí? Para poder denotar, o sea, para poder nombrar un ángulo. Esta gráfica nos muestra a nosotros un ángulo. Dado el caso que en este caso pues este sería mi rayo inicial, porque este es el que permanece fijo. Este sería mi rayo final, que este es el que gira, rota sobre el plano cartesiano, y esta abertura que se genera entre este rayo y este rayo, o entre esta recta y esta recta, esta apertura que se genera aquí es lo que nosotros llamamos ángulo. Y el ángulo se denota, o es muy común denotarlo en trigonometría con letras griegas como alfa, beta, gamma, teta, pi y demás, o fi y demás. ¿Listo? Este es el punto que une los dos semirrectas en este caso, ¿sí? Y esta abertura pues es el ángulo que nosotros estamos haciendo relación. Ahora vamos a hablar de un ángulo en posición canónica o normal. Se dice que un ángulo está en posición canónica o normal si este, primero que todo, está representado en un plano cartesiano, o sea, está sobre un plano cartesiano. Segundo que todo, si el vértice del ángulo coincide exactamente con el origen de coordenadas de nuestro plano cartesiano. Y por último, si el lado inicial del ángulo también coincide exactamente con el eje o el semieje positivo de las X del plano cartesiano. Si cumple con esas tres condiciones, entonces yo digo que mi ángulo es un ángulo en posición normal o canónica. También tenemos los denominados ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales son los ángulos que pertenecen a un cuadrante. Entonces, a ver, les explico qué es un ángulo en posición canónica o normal y qué es un ángulo cuadrantal. Los ángulos en posición canónica o normal, como les decía, cumplen tres características. Primero, están sobre un plano cartesiano. Miren que aquí está un plano cartesiano y ellos están dibujados sobre un plano cartesiano. La segunda condición es que el vértice, en este caso A, coincide con el 0,0 del plano cartesiano. Entonces, él está en la coordenada 0,0. Y lo tercero es que este lado de el lado inicial de este ángulo coincide exactamente con el semieje positivo de las X.
Por tanto, concluimos que este ángulo está en posición canónica o normal. También recuerden que en un plano cartesiano el plano se divide en cuadrantes, cuadrante 1, 2, 3 y 4. El cuadrante 1 es el cuadrante que está en la esquina superior derecha de la pantalla, o sea, este que está aquí. El cuadrante 2 está en la esquina superior izquierda, el cuadrante 3 está en la esquina inferior izquierda y el cuadrante 4 está en la esquina inferior derecha. Y decimos que es un ángulo cuadrantal cuando este lado final coincide también con el semieje positivo de la Y, o con el semieje negativo de las X, o con el semieje negativo de las Y, o con el semieje positivo de las X. O sea, este lado final está sobre digamos que una de las divisiones que hacen los ejes sobre cada uno de los cuadrantes. O sea, está sobre las mismas líneas que conforman nuestro plano cartesiano, y a eso se le conoce como un ángulo cuadrantal. Vamos a mirar algunos ejemplos y vamos a determinar si los ángulos siguientes pues pertenecen a un ángulo en posición canónica o normal. Por ejemplo, miren este de aquí del lado izquierdo. Este de aquí de una vez determinamos que no es un ángulo en posición canónica o normal. ¿Por qué? Porque aunque está en un plano cartesiano, pertenece a un plano cartesiano, el lado o el vértice que está aquí no está en la coordenada 0,0, y el lado inicial, que podría ser este o este, tampoco coincide con el semieje positivo de las X. Por tanto, descartamos que este sea un ángulo en posición canónica o normal. Lo mismo pasa aquí. Aunque él pertenece a un plano, se dice entonces que este ángulo C que estamos aquí, o este ángulo alfa que está aquí, pues tampoco está en posición canónica o normal, porque el vértice no está en 0,0 y el lado inicial tampoco coincide con el semieje positivo de las X. Ninguno de los dos está en posición canónica o normal. Ahora vamos a hablar sobre, digamos que la forma de medir los ángulos. Y esta forma de medir los ángulos se dice que es el sistema sexagesimal. ¿Por qué sexagesimal? Porque digamos que utiliza la base 60, sexagesimal. Entonces, por eso se llama así. O también es un sistema de medida en grados. Digamos que es el sistema más comúnmente utilizado, es el sistema que nos enseñan a nosotros desde el inicio de nuestra formación. Y entonces nosotros decimos que si tenemos en un plano cartesiano, ¿cierto? Tenemos en un plano cartesiano, este plano cartesiano que está aquí. Si yo doy una vuelta completa a mi plano cartesiano con el ángulo que se me forma de una vuelta completa es de 360 grados. Y si nosotros sabemos eso, pues tenemos que tener muy en cuenta que si una vuelta completa es 360 grados, es como si cogiéramos y dividiéramos estos 4 cuadrantes o este plano en 360 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente 360 partes iguales. Y cada una de esas partes iguales es una división de 1 entre 360 partes. Y eso es lo que nosotros llamamos un grado, una partecita de esas 360 divisiones. Cada grado puede dividirse a su vez en 60 partes iguales. Y se dice que cada una de esas partes igualitas en las que se dividió el grado, que son muy pequeñas, se le conocen como los famosos minutos. Es decir, que un minuto tiene 60 divisiones y una división de esas equivale exactamente a un minuto. Y se lee así, un minuto. También tenemos que, si nosotros tenemos un minuto, podemos hacer la división en 60 partes iguales de ese minuto. Y a cada una de esas 60 partes iguales de ese minuto lo vamos a llamar de ahora en adelante segundo. Y se va a denotar así como un 1 y 2 comillas. Se va a denotar como con ese símbolo, 1 y 2 comillas. Y los minutos como 1 y 1 comilla. En conclusión, podemos decir que un grado equivale a 60 minutos y que 60 minutos equivalen a 3600 segundos. Esto porque un minuto equivale a 60 segundos y 60 por 60, 3600 segundos. Si nosotros miren que queremos hacer la conversión en un sistema sexagesimal,
pues lo que tenemos que hacer es multiplicar por 60 o dividir por 60 por 60, y por eso el sistema se conoce como sistema sexagesimal. En ese sentido vamos a hacer algunos ejemplos. Primero que todo vamos a plantear el ejemplo: un avión puede despegar con un ángulo mínimo de 37.425 grados y me preguntan cuál es el ángulo mínimo en grados, minutos y segundos. Muy bien, para resolver este ejemplo entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar o hacer la conversión de 37.425 grados a minutos y luego a segundos. Vamos a hacer esa conversión. Bueno, para hacer esa conversión lo primero que nosotros hacemos es separar la parte entera de la parte decimal. Entonces, ¿cuál es la parte entera del número 37,425? La parte entera es 37 y la parte decimal es esta 425, y como él no puede quedarse sin ningún número acá, al lado izquierdo se le agrega un 0 y decimos que la parte entera es 37 y la parte decimal es 0.425. Ahora, esta parte entera va a quedar en grados, ella no va a cambiar. Lo que va a cambiar o lo que vamos a convertir a minutos y segundos es esta parte decimal. Ahora, ¿cómo hacemos esa conversión? Muy sencillo. Nosotros conocemos que un grado equivale exactamente a 60 minutos y que un minuto equivale a 60 segundos, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos organizar estas conversiones dependiendo de lo que necesitemos. Y esta es una forma muy sencilla de hacerla. Nosotros podemos cambiar esta conversión y decir entonces que un grado equivale a 60 segundos. O también podemos decir que 60 segundos equivale a un grado. Esta es una forma muy particular de hacer conversiones y es muy sencilla. Lo mismo también podemos hacer acá y decir que un minuto equivale a 60 segundos. Y a su vez podemos decir entonces que 60 segundos equivale a un minuto. Ahora, lo que hacemos es que estos grados los vamos a pasar a minutos. Entonces vamos a coger una de estas dos conversiones, esta o esta. Pero recuerden que yo necesito cancelar grados. Entonces simplemente lo que voy a hacer es colocar que esto acá abajo es un grado y arriba voy a colocar minutos. Entonces grados se va con grados y nos queda 0.425 por 60 minutos. Todo esto sobre 1. Y ahora hacemos estas operaciones en la calculadora. Entonces lo que vamos a hacer es decir 0.425 que multiplica a 60 y eso nos da un total de 25.5. Entonces decimos que esto es igual a 25.5 y esto en minutos. Ahora ya tenemos esto en minutos. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Separamos la parte entera que es 25, ¿cierto? Esto en minutos. Y la parte decimal que para nosotros sería 0,5. Miren, la parte entera 25, esta, y la parte decimal esta que es 0,5. Y dejamos la parte entera en minutos y hacemos la conversión de los segundos. Y para este caso entonces utilizamos la conversión que un minuto equivale a 60 segundos. Y esto nos da un total entonces de minutos, se va con minutos y nos queda 0.5 por 60, ¿cierto? Esto en segundos sobre 1 y esto nos da un total de 30 segundos. Por tanto, podemos concluir que lo que tenemos ahora es 37 grados con 25 minutos y con 30 segundos, o sea que el resultado de esta conversión es 37 grados, 25 minutos con 30 segundos y listo, hemos realizado nuestra conversión. Muy bien, ahora vamos a hacer el proceso inverso, vamos a convertir 43 grados, 40 minutos, 12 segundos
que forma el ángulo de esta cometa y lo vamos a pasar a solamente grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar este ejemplo? Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos 43 grados, 40 minutos, 12 segundos, y lo que vamos a hacer es convertir estos segundos a minutos, y posteriormente los minutos que me den los voy a convertir a grados. ¿Cómo voy a hacer esto? Sencillo, vuelvo a hacer lo mismo que habíamos hecho hace rato. Convertimos los segundos a minutos, entonces nos queda que 12 segundos. Para hacer la conversión hacemos que esto es igual a 60 segundos y acá arriba un minuto. Entonces esto nos va a quedar segundos se va con segundos y nos queda 12 sobre 60 por un minuto, y esto nos da un total de 12 por 1, 12 sobre 60, y esto nos da 0.2 minutos. ¿Sí? Ahora, estos 0.2 minutos los vamos a sumar con los minutos que tenemos acá, que son 40. Entonces decimos que esto es 40 minutos más 0.2 minutos, y eso es igual a 40.2 minutos. Y ahora hacemos la conversión con estos 40.2. Entonces decimos que 60 minutos equivalen exactamente a un grado. Y decimos por ende entonces que estos minutos se van con minutos. Y nos queda que 40.2 por 1 sobre 60. Y esto va a darme en grados. Hacemos la conversión en la calculadora. Decimos entonces que esto es 40.2 por 1, que es 40.2 dividido 60, y eso nos da un total de 0.67. 0.67. Muy bien. Esto en grados. Voy a rectificar aquí esta operación de 12 sobre 60 para no ir a cometer ningún error. 12 dividido 60 igual a 0.2. Muy bien, ahí está perfecto. No hemos cometido ningún error. Y ahora entonces lo que hacemos es simplemente sumar. Nosotros teníamos 43 grados y le vamos a sumar estos 0.67 grados. Y esto nos va a dar un total de 43.67 grados. Y efectivamente hemos acabado de hacer la conversión de grados, minutos y segundos a grados. Muy bien, espero la temática haya sido de su agrado. Espero hayan entendido. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.